Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video de introducción a la inmunología humana. Bueno, primero que nada, quiero agradecerles a todos los mensajes y las cosas bonitas que comentan. La verdad que bueno, que la idea es que les sirva y me pone muy contento de que eso sea así. Así que bueno, vamos a seguir adelante. Y bueno, siempre acuérdense que tienen para mandarme las dudas o lo que necesiten a través de mi casilla de mail, que a medida que voy pudiendo los voy respondiendo. A veces por problemas de tiempo no puedo responderlo rápido, o como por ejemplo ahora me atrasé un poco con la subida de los videos, pero la idea es continuar y poder terminar quizás lo de inmunología antes de fin de año y después año que viene comenzar con otros temas que también les van a ser interesantes. Bueno, retomando lo de la clase pasada, nosotros habíamos visto en la clase pasada lo que es la introducción, digamos, nos empezamos a meter a la inmunidad adaptativa, ¿sí? Nosotros dijimos que la inmunidad adaptativa era una respuesta inmunológica tardía, o sea que tardaba un poquito más en el tiempo y que estaba mediada por células y por receptores que, a diferencia de lo de la inmunidad innata, estas células y receptores son capaces de reconocer a sus antígenos de manera muy específica y de montar diferentes respuestas dependiendo cuál sea el antígeno que la inicia. En esas cosas nosotros vimos el complejo mayor de histocompatibilidad y también vimos las características principales del TCR y el BCR. Y dentro de estas características nosotros habíamos mencionado que la diferencia fundamental entre el TCR y el BCR, ¿sí?, era que el TCR necesita, para reconocer a su antígeno, que éste haya sido captado, procesado y se encuentre presentado en la membrana de una célula presentadora de antígeno unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el BCR puede reconocer a su antígeno en su forma nativa. Entonces, en esta clase que nosotros vamos a ver procesamiento y presentación antigénica y vamos a ver también células dendríticas, nosotros estaríamos como dando la introducción para después poder hablar de la función de los linfocitos T. Si bien este tema no es muy tomado en el examen, es un pilar fundamental para entender cómo funciona la inmunidad. O sea, este es el puente. Esto es lo más importante para entender el enlace y cómo se inicia la inmunidad adaptativa. Entonces es muy interesante y además sin esto nosotros no podemos entender cómo funcionan los linfocitos T. En cuanto al procesamiento y la presentación de antígenos, nosotros vamos a decir que el procesamiento antigénico es un proceso por el cual se rompen grandes proteínas para formar pequeños péptidos y que estos péptidos se unen a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y terminan expresados en las superficies celulares. ¿Dónde se produce este procesamiento de antígenos? Se produce en el interior de las células presentadoras de antígeno. Y acá es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las células presentadoras de antígenos? Y la mayoría tiende a responder rápidamente que son tres, que son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Y esa respuesta está mal. Y ahora vamos a ver por qué. Las células presentadoras de antígeno en realidad son todas las células de nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver bien por qué. Y este procesamiento antigénico se requiere para activar ¿a quién? Como nosotros ya dijimos antes, a los linfocitos T. Muy bien. En cuanto a las vías de procesamiento antigénico, que esto es lo más engorroso, pero lo vamos a explicar de una manera muy fácil, se conocen tres vías de procesamiento antigénico. La primera es la vía endógena o biosintética, la segunda la vía exógena o endocítica y la tercera las vías de presentación cruzada. En realidad, propiamente dicha, vías de procesamiento son dos, que son la endógena y la exógena, y esta es otra. Esta es la vía de procesamiento para antígenos proteicos. Después vamos a ver que existe una vía de procesamiento para otros antígenos, pero centrémonos en esto. Empecemos entonces con la vía endógena o biosintética. Como su palabra lo dice, por esta vía se van a procesar proteínas que se encuentren en el citoplasma celular, o sea que sean proteínas endógenas. Estas proteínas normalmente son proteínas propias de la célula, ¿sí? Digo normalmente, ¿por qué? Porque si la célula estuviera infectada por un virus, por ejemplo, y el virus se está replicando en su citoplasma, por esta vía se puede procesar una proteína viral, que no sería de la célula, exactamente. Pero
todavía seguiría siendo endógena porque está en el citoplasma. Entonces, ya sea que sea una proteína propia, que es lo normal, o de algún microorganismo, que es lo patológico, la condición para la vía endógena es que esa proteína que se va a procesar se encuentre en el citoplasma. Los péptidos resultantes del procesamiento de esta vía van a ser unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y se van a expresar en la superficie celular. Nosotros vimos, la clase pasada cuando vimos moléculas del complejo mayor, vimos que las de clase 1 tienen afinidad con qué célula, con qué correceptor. Muy bien los que dijeron con el CD8. Entonces son presentados a los linfocitos T CD8 positivos. Entonces, proteínas citoplasmáticas se unen a moléculas del complejo mayor de clase 1 y presentados o sirven para la actividad o para la presentación a los linfocitos T CD8. Y esta vía, y esto es lo que estamos hablando hace un ratito, está presente en todas las células de nuestro organismo. Todas las células de nuestro organismo son células presentadoras de antígenos, la afirmación que yo dije hace un ratito. ¿Por qué? Porque todas las células de nuestro organismo cuentan con la vía endógena para procesar antígenos. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver después que solamente un grupito de células pueden realizar el procesamiento de antígenos por la vía exógena y esas son las células presentadoras de antígenos profesionales. Pero bueno, volviendo a lo anterior, todas las células le pueden presentar antígenos a los linfocitos porque todas son presentadores de antígenos. En cuanto a la vía endógena biosintética, vamos a ver todos los diferentes pasos que se van dando para que ustedes lo puedan entender. Para hacer un repaso, bueno, en este gráfico nosotros tenemos el núcleo, la membrana celular, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Ustedes saben que todas las proteínas que se encuentran expresadas en la membrana, tienen su origen ¿en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. O sea, todas las proteínas que están en la membrana vienen del retículo endoplasmático rugoso. Se producen en el retículo endoplasmático rugoso, se empaquetan en vesículas, se transportan al Golgi que las vuelve a empaquetar y se mandan a través del Golgi hacia la membrana plasmática. Ustedes saben que esto es membrana plasmática, bueno, es similar, y esto también, entonces cuando una vesícula se abre a la membrana plasmática, simplemente forma parte de ella con todo lo que traía pegado. Entonces, los ribosomas que se encuentran adheridos al RER son los que producen las proteínas de la membrana plasmática, y los ribosomas que se encuentran en el citoplasma son los que producen las proteínas citoplasmáticas. Entonces, en nuestro caso, si estas proteínas del complejo mayor nosotros dijimos que van a estar expresadas en el citoplasma, seguramente se producen en el RER. Bien, ahora vamos a ver bien eso. Después de este repaso, entonces empezamos bien con la vía endógena propiamente dicha. Lo primero que vamos a nombrar es la existencia de una organela que se conoce como proteosoma. El proteosoma es un complejo enzimático que lo que hace es toma una gran proteína que se encuentre en el citoplasma, siempre en el citoplasma, como dijimos, vía endógena, y la procesa por vía enzimática a pequeños péptidos, ¿sí? Algunos autores dicen que estos péptidos vuelven a ser procesados a péptidos más pequeños a través de peptidasas, pero ustedes sepan esto, que una organela llamada proteosoma toma la proteína, ¿no? Y la divide o la fragmenta en pequeños péptidos. Sin embargo, no cualquier proteína puede ingresar al proteosoma, ¿sí? Sino que tiene que estar unida a otra proteína que se llama ubiquitina. La ubiquitina es un pequeño péptido que se adhiere a proteínas citoplasmáticas y permite que esta unión, sea ubiquitina y proteína, sea reconocida por el proteosoma y comience ese proceso de fragmentación de la proteína. Para que ustedes se acuerden de esto, imagínense que yo acá les pongo que el proteosoma es como una gran licuadora citoplasmática, ¿sí? Que lo que hace es no licúa propiamente dicho, sino que fragmenta las proteínas. La ubiquitina es como la pulserita para entrar al VIP del boliche, ¿sí? Sin eso no puedo entrar. Y bueno, el proteosoma le va a exigir a la proteína que quiere entrar que tenga la ubiquitina, así que el proteosoma se va a comportar también como seguridad. ¿Por qué está la ubiquitina? Y bueno, porque si no, el proteosoma iría destruyendo toda la célula por dentro. Entonces, gracias a que está la ubiquitina, ¿sí? no destruye todas las proteínas como él quiera, sino que solamente las que están unidas a ella.
Ahora, si esta proteína es viral o es de la célula, no lo sé. No me importa, lo único que sé de la vía biosintética o endógena es que está en el citoplasma. Una vez que se forman estos pequeños péptidos, existe un complejo proteico en la membrana del RER que se conoce como complejo TAP. También está la tapacina, que es otra proteína, que lo que hace este complejo básicamente es transporta ese péptido hacia el interior del RER y lo une a una molécula del complejo mayor de clase 1 naciente. ¿Sí? Entonces, como yo les dije, las moléculas de clase 1, al ser moléculas de membrana, se generan en el RER. Entonces se está generando acá, como todas otras moléculas de membrana, ya sea receptores, ya sea moléculas de SMH de clase 2, que ahora no me interesan, pero todas se están generando acá. Yo acá dibujo solamente la de clase 1 porque es la que me interesa. Ahora bien, entonces, este complejo lo que hace es migra, o sea, transporta los péptidos desde el citoplasma hacia el interior del RER y los acerca, los une a las moléculas de clase 1 naciente. Las moléculas de clase 1, cuando se generan en el interior del RER, se generan sin estar ocupado su surco de unión a péptidos. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando en la clase pasada de la estructura de la molécula y que tienen un surco o un sitio de unión a péptido donde se une un pequeño péptido? Bien, entonces las moléculas de clase 1, cuando se generan, cuando se están sintetizando, tienen ese espacio vacío. Y mientras el espacio permanezca vacío, la molécula se encuentra en estado inmaduro, ¿sí? Y no puede migrar hacia el Golgi. Ahora, cuando el espacio este es ocupado por un péptido, la molécula madura se estabiliza y de esta manera migra hacia el Golgi. Al migrar hacia el Golgi es empaquetada y luego expresada en la membrana, presentado en su sitio de unión a péptido, un péptido que deriva del interior de la célula, ¿sí? Del citoplasma. Fíjense que los pasos son muy sencillos y de esta manera ustedes entienden cómo desde el citoplasma llegó algo hasta las moléculas de clase 1 que están afuera. Si ustedes le ponen numeritos a estos eventos, nosotros vamos a poner el número 1 acá, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Ahora les voy a pasar en limpio qué quiere decir cada número. Esto después, si ustedes hacen el dibujito, anótenlo como para tenerlo fresquito. Entonces, vamos a repasar en el número, la secuencia de eventos. En el número 1, proteínas citosólicas se unen al polipéptido ubiquitina. En el paso número 2, el complejo proteína y ubiquitina es reconocido por el protosoma y es procesado pequeños péptidos. Algunos autores dicen que además estos péptidos son vueltos a procesar a través de peptidasas. Los péptidos resultantes son traslocados por el complejo TAP al interior del RER y también hay un complejo que lo va a tratar de acercar o unir a la molécula del complejo mayor de clase 1. En el interior del RER, los péptidos se adhieren al sitio de unión de una molécula de clase 1 naciente, dándole estabilidad a la misma. El complejo del complejo mayor de clase 1 y péptido, que se conoce como molécula madura, como yo les explicaba, comienza a migrar hacia la membrana plasmática y luego termina expresándose en la membrana plasmática, ¿sí? De esta manera ustedes entienden cómo desde el citoplasma llegan los péptidos hacia la membrana plasmática. Acá hay otro dibujito un poquito más mejor que el que yo hice, ¿no? Obviamente, sacado de un libro. Pero bueno, básicamente es lo mismo. Tengo proteína citoplasmática, se une a la ubiquitina, entra al protosoma, se fragmenta a pequeños péptidos. Bueno, acá están las peptidasas que les comentaba, que supuestamente lo dividen a péptidos más pequeños. El complejo TAP lo transporta. Hay un complejo también que se encarga el complejo TAPACIM, que se encarga de unirla al complejo mayor de clase 1, a este péptido, y luego se empacan y se van. Y esto termina en la membrana plasmática. Pero es más o menos lo mismo que vimos anterior. Y esto es todo la vía biosintética, no es nada más. O sea, es sencillo. Lo único más importante que yo se los vuelvo a repetir es que ustedes entiendan que la proteína vino del citoplasma, que puede ser propia normalmente, o sea, normalmente cuando los linfocitos TCD8 positivos van censando las moléculas de clase 1 de cada una de las células,
no pueden reaccionar a la célula normalmente, si no fuera de los casos de autoinmunidad, porque no son capaces de reconocer a estos péptidos que son propios, que son los normales. Por eso no la atacan. Ahora, cuando expresan las moléculas de clase 1 una proteína viral, supónganse, ahí sí inicia la respuesta de los CD8. Entonces, si ustedes se imaginan ya un poquito para qué es útil más la vía biosintética, para la defensa contra extracelulares o contra intracelulares, ¿qué piensan ustedes? Bien, va a activar una serie de respuestas que tienen que ver contra patógenos que son intracelulares. En cuanto a la vía exógena o endocítica, como la palabra lo dice, es una vía en la cual se procesan proteínas extracitosólicas que vienen de afuera, ¿sí? Que fueron endocitadas, que fueron fagocitadas o endocitadas por las células y se van a transformar en pequeños péptidos. Los péptidos resultantes se unen a las moléculas de clase 2 del complejo mayor y se expresan en la superficie celular. Ustedes se acuerdan de la clase pasada que las moléculas de clase 2 tienen afinidad por el correceptor CD4, entonces son presentados a los linfocitos T CD4 y esta vía solamente está presente en las células presentadoras de antígeno profesionales, que ahora sí son los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. Son las únicas células que le pueden presentar. Si yo les pregunto, ¿qué células le pueden presentar antígenos a los linfocitos TCD4? Solamente las presentadoras de antígeno. ¿Qué células pueden presentarle antígenos a los linfocitos TCD8? Cualquiera. Entonces, estaría bueno que ustedes hagan una diferencia, ¿no? En cuanto a esto y puedan ir poniendo comparativo en los cuadros vía... O sea, que hagan un cuadrito que diga vía endógena y vía exógena y vayan poniendo las comparaciones para que les queden limpios. Bien, volvemos a nuestro grafiquito y empecemos con este concepto, que las moléculas de clase 2, a diferencia de la de clase 1 que habíamos mencionado, que cuando se están sintetizando tienen su sitio de unión a péptido vacío, las de clase 2 lo tienen ocupado por una proteína grande que se llama cadena invariante, que es esta, ¿sí? Entonces, como está ocupado el sitio, la molécula está estable y está como si fuera una molécula madura y ya comienza a migrar sin haber tenido contacto con ningún péptido dentro del RER. Entonces, de esta manera se impide que un péptido endógeno se pueda unir a una molécula de clase 2 porque acá, en este paso, el sitio de unión a péptido está cerrado. Entonces, como está cerrado y maduro, la molécula comienza a migrar, se empaqueta y una de las teorías dice que se expresa en la membrana unida con la cadena invariante. Y yo después le voy a dar otra teoría que es la más nueva, que dice otra cosa, pero supuestamente son parte de las dos. Entonces, hasta ahora, ¿esta molécula unida a la cadena invariante tiene alguna función inmunológica? No, no tiene ninguna función inmunológica. Ahora vamos a pasar a otra parte. Nos olvidamos por un ratito de esta cadena invariante y de la molécula de clase 2 y vamos a pasar al proceso de fagocitosis. Supónganse que un antígeno se unió a un receptor, el que ustedes quieran que media la fagocitosis. Por ejemplo, piensen en alguno de los que vimos de inmunidad innata y con cualquiera que me digan menos el TOL. Yo siempre lo pregunto esto en los exámenes, menos el TOL. Acuérdense que los receptores de tipo TOL no median la fagocitosis. Bueno, supónganse que se activó cualquier otro receptor que ustedes se hayan imaginado y comienza la fagocitosis, la membrana va a englobar a la partícula o al antígeno que lo activó y se va a formar el fagosoma. Al fagosoma van a empezar a venir, los fagosomas tienen diferentes estadios, ¿sí? Primario, tardío, etcétera, pero eso no viene al caso. Pero bueno, al fagosoma van a empezar a llegar los lisosomas, se va a formar el fagolisosoma, y va a comenzar la digestión celular, o sea, esta proteína que nosotros tenemos acá, gracias a la acción de las enzimas lisosomales, se va a transformar en pequeños péptidos, ¿sí? ¿Qué son estos? Ahora, puede pasar que dentro del fagosoma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fagosoma es membrana plasmática, o sea, lo que englobó esta partícula es membrana plasmática. Y puede pasar que justo en este lugarcito, supóngase, haya una molécula de clase 2 con la cadena invariante
unida a ella, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, si acá hubiese un receptor, ¿no? Y acá un antígeno, la membrana engloba al antígeno y se lo come, queda esta molécula del lado de adentro del fagosoma. Entonces, la misma acción de los lisosomas, que va a destruir, que va a comenzar la digestión celular y que va a destruir a esta gran proteína en pequeños péptidos, le va a hacer lo mismo a la cadena invariante, dejándola vacía, dejando vacío su sitio de unión a péptido. Y al quedar vacío ese sitio de unión a péptido, va a ser utilizado y aprovechado por uno de los péptidos que se formó de la digestión celular, ¿sí? Entonces, esta es una de las teorías de cómo llegan estas proteínas, estos péptidos, a las moléculas de clase 2. Luego, finalizado el proceso de digestión celular, cuando los restos son exocitados y esto vuelve a ser membrana plasmática, la molécula termina siendo expresada en el exterior de la célula con un péptido exógeno. Fíjense, porque acá se fagocitó. Otra de las teorías dice que no, que en realidad algunas van para la membrana plasmática, como les expliqué, pero en realidad lo que pasa, perdón, voy a pasar los numeritos rápido y ahora los enumeramos. Lo que pasa es que en un estadio del fagosoma, que es el fagosoma tardío, cuando las moléculas del complejo mayor son empaquetadas por el Golgi, se producen unas vesículas que tienen afinidad por el fagolisosoma y directamente la molécula no necesita ir hasta la membrana plasmática, sino que directamente se une la molécula al fagolisosoma y acá, como explicamos recién, por acción de las enzimas lisosomales se destruye la cadena invariante y se une el péptido. Y lo mismo con el proceso de exocitosis de los restos, cuando esta vesícula, cuando este fagolisosoma se abra, cuando termine la digestión celular hacia el exterior, va a quedar expresada la molécula con el péptido exógeno. Cualquiera sea de las dos, lo importante es que a estas moléculas, por esta vía que es la exógena, se le unen péptidos que vinieron de afuera o péptidos exógenos. Los pasos para estudiar la secuencia de eventos, yo les puse el paso 1 acá, 2 acá, 3 acá y 4 acá. Y vamos a verlos. Ahora vuelvo a esa diapo. El paso 1, como les decía, las moléculas del complejo mayor se generan en el RER, pero a diferencia de las de clase 1, su sitio de unión a péptido está ocupado por la cadena invariante. Esto le brinda estabilidad a la molécula y comienza a migrar hacia la membrana, o ya se empaca en una vesícula y se va a un fagolisosoma, el camino que ustedes prefieran. Cuando se forma el fagolisosoma durante el proceso de fagocitosis, puede pasar que alguna molécula del complejo mayor de clase 2 haya quedado en la luz del fagolisosoma, o que alguna se haya acercado con una de las vesículas, y es donde se va a unir el péptido exógeno. Pero previo a esto, ¿qué pasó? Las proteínas endocitadas fueron procesadas a pequeños péptidos por acción enzimática, y además la cadena invariante también es procesada es destruida por acción lisosomal. Entonces, una vez que pasan estos dos pasos, la molécula de clase 2 se termina uniendo a un péptido exógeno y termina siendo expresada en la superficie celular. Bien, pasamos ahora a las vías de presentación cruzada. Existe también, descrito en los libros, unas vías de presentación cruzadas que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque si todo fuera como se los conté hasta ahora, la respuesta de los linfocitos T y la respuesta de los linfocitos TCD4 y TCD8 estaría bastante separada. ¿Estamos? Y la única manera de que una célula le pueda presentar antígenos a los dos sería que esté, por ejemplo, en el caso de un virus, esté infectada por el virus, pero además se haya comido el virus. No sé si se entiende, es como medio separado. Entonces existen lo que se llaman vías de presentación cruzada, que quiere decir que son vías por las cuales péptidos derivados de proteínas exógenas, o sea, que péptidos que venían del exterior, se unen a moléculas del complejo mayor de clase 1. Que esto sabíamos que no podía pasar, pero bueno, pasa. Y es sumamente importante, porque une la respuesta de los linfocitos TCD4 y CD8 a la activación. Una célula dendrítica, supónganse, para activar un CD4, también puede activar a los CD8, y no necesariamente está infectada por un virus para activar a los CD8, sino que cuenta con estas vías de presentación cruzada. En cuanto a esto, es posible de dos maneras. La primera es que una proteína que haya comido la célula se escape del fagosoma hacia el citoplasma, y cuando está en el citoplasma sea unida a la ubiquitina, captada por el protosoma y procesada por la vía endógena.
Facilísimo. Y la segunda es que una molécula del CMH presente en un fagosoma, por la acción de las enzimas, se le destruye al péptido que tiene unido, que era endógeno, y se le una en el fagosoma un péptido resultante de la digestión celular, o sea que la molécula sea tratada como por la vía exógena y luego se expresa en la membrana. De cualquier manera, la vía de presentación cruzada entonces es esto, que péptidos exógenos se expresen en moléculas de clase 1. De las dos, la más frecuente es esta, que las proteínas puedan escapar de los fagosomas, y se ha visto que las células dendríticas, que son las principales activadoras de linfocitos TCD4, son las que más permeabilidad tienen los fagosomas para que estos puedan dejar pasar algunas proteínas hacia la membrana, hacia el citoplasma, perdón. Entonces esto es importantísimo la vía de presentación cruzada para unir la respuesta de los CD4 y los CD8, que después lo vamos a ver bien cuando los expliquemos en la próxima clase. Como dijimos hasta acá, entonces, todo lo que acabamos de ver, vías de procesamiento antigénico, eran para antígenos proteicos. Yo, como les había mencionado cuando empezamos, hay unas moléculas que se conocen como moléculas CD1, que son las que se encargan del procesamiento y la presentación de glucolípidos, ¿sí? En cuanto a esto, vamos a decir algunas características principales nada más. Estas moléculas son capaces de presentar lípidos a los linfocitos NKT. Los linfocitos NKT son una estirpe diferente a los natural killer porque tienen receptor TCR, después los vamos a ver. Están codificadas por genes diferentes que los que codifican a las moléculas del CMH. Por eso se llaman CD1. Estructuralmente se parecen a las moléculas de clase 1, pero son procesadas por una vía parecida a la vía exógena. Y existen dos tipos. La de grupo 1 presentan lípidos exógenos y la de grupo 2 presentan lípidos endógenos. Lo único que me interesa a mí que ustedes sepan de las moléculas CD1 es que son capaces de procesar glucolípidos y que esto es importantísimo para la defensa contra micobacterias. Esto es lo importante y lo puntual. Bien. Bueno, pasamos para cerrar este tema a ver las células dendríticas, el verdadero eslabón, la verdadera unión entre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa, el verdadero engranaje entre las dos. Las células dendríticas son producidas en la médula ósea en respuesta a factores de crecimiento y diferenciación específicos para ellas. Y existen dos tipos de células dendríticas. Las mieloides, que son las que tienen la función de presentar antígenos a los linfocitos T, y las plasmocitoides, que son incapaces de activar a los linfocitos T vírgenes, pero su verdadera función es producir interferón de tipo 1, que este interferón es muy importante para la respuesta antiviral. Estas células se encuentran en la circulación y en los órganos linfoides secundarios, pero no se hallan en los tejidos periféricos. Bien, entonces nosotros a continuación, cuando hablemos de células dendríticas, vamos a hablar de de las mieloides. En cuanto a las células dendríticas mieloides, nosotros vamos a decir, ustedes saben, que se encuentran en dos estadios. ¿Qué estadios? En un estadio que es el inmaduro y el maduro. Yo acá voy a dividir la pantalla y las voy a comparar a ambas, ¿sí? Las células dendríticas, estamos hablando de la misma célula dendrítica puede estar de forma inmadura o puede estar de forma madura. Una vez que está madura ya no vuelve al estado inmaduro, pero se encuentran en estos dos estados. Las células dendríticas inmaduras son las que se encuentran en los tejidos periféricos, fundamentalmente en la piel y las mucosas. ¿Por qué? Son las que se encargan de la inmunovigilancia. Están esperando que los antígenos entren y generalmente van a entrar a través de la piel o de las mucosas. Entonces están esperando que los antígenos entren para empezar a captarlos, para poder captarlos y procesarlos y para poder llevárselos hacia los ganglios linfáticos en donde sucede la respuesta inmune adaptativa. Pero fíjense, están muy lejos de los ganglios y acá la función de ellas es simplemente no, y complejamente, la inmunovigilancia, ¿sí? En cambio, las maduras son las que se encuentran en los ganglios linfáticos. De alguna manera, esta célula que se encontraba en la piel o las mucosas migró hacia los ganglios linfáticos, que ahora vamos a ver por qué. Entonces, en cuanto a las inmaduras, ustedes saben que las células dendríticas en cada uno de los tejidos pueden tener nombres diferentes. En cuanto, por ejemplo, a la piel, las células de Langerhans en la piel son el ejemplo, ¿no? Bueno,
Las células dendríticas inmaduras son las que captan y procesan antígenos muy eficazmente. Como nosotros ya habíamos dicho, su función es la inmunovigilancia. Están esperando que ingresen los antígenos. Para captar los antígenos, lo pueden captar a través de la endocitosis mediada por receptores, que es la endocitosis que todos conocemos, o si no, por el proceso de macropinocitosis. La macropinocitosis es cuando la célula engloba material que la rodea, le ingresa al interior de la célula y lo procesa para analizarlo sin ninguna activación de ningún receptor. Esto es muy importante porque la célula quizás no son tan grandes que quizás no se activa algún receptor, pero si hay algo alrededor, con este proceso que lo hacen muchas veces al día, van sensando continuamente el medio que las rodea. En cambio, las maduras no son capaces ni de captar ni de procesar antígenos. Obviamente que acuérdense que las inmaduras, obviamente, ¿por qué vías van a presentar los antígenos? Son las dos vías que vimos anterior, las tres. Bien, las células inmaduras, en cambio, no son capaces de presentar antígenos a los linfocitos T helper, ni de activarlos. No le pueden presentar en su estadio inmaduro antígenos a los linfocitos T helper. Y en cambio las maduras, obviamente, si están en el ganglio linfático y están ahí en contacto con los linfocitos T, CD4, son las que le van a presentar los antígenos y los van a activar. Este proceso del cual una célula inmadura se transforma en una célula madura se conoce como proceso de maduración, ¿sí? Y es gatillado, puede ser gatillado por varios estímulos, citocinas, receptores de reconocimiento de patrones, algunos otros receptores, etc. Pero el gatillo máximo que va a inducir la maduración de una célula dendrítica es la activación de un receptor de tipo TOL. En ese caso, solamente en ese caso, no es solamente en ese caso, pero es el estímulo más grande que le va a decir a la célula: mira, tenés que madurar, te tenés que ir de acá, te vas a trabajar al ganglio linfático. Entonces la célula automáticamente comienza con mecanismos de maduración que la van a hacer desprenderse de las células que la rodean en el tejido donde está y migrar hacia los ganglios linfáticos. En este proceso de maduración, la célula dendrítica va a perder la capacidad de endocitosis y de procesamiento antigénico. ¿Por qué? Porque deja de producir receptores para la endocitosis. Y claro, ya no los necesita más, ya se activó. Y va a empezar a producir gran cantidad de receptor CCR7, que ahora les voy a decir cuál es, para que se acuerden, Cristiano Ronaldo, de moléculas del CMH de clase 2 y de moléculas coestimuladoras. ¿Por qué? Porque ahora la célula tiene que migrar del tejido periférico hacia el ganglio linfático y comenzar a estimular a los linfocitos TCD4. Y por eso entonces se llena de moléculas del complejo mayor de clase 2 en la membrana y también de moléculas coestimuladoras B7, que después las vamos a ver qué son. En este proceso la célula comienza a expresar gran cantidad del receptor CCR7, que es el receptor que es afín a citocinas que se producen en los ganglios linfáticos. Y este receptor es la que la va a guiar, como si la célula siguiera olor, es la que la va a guiar a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos. Gracias a ese receptor la célula comienza la migración celular. Y además se llena de moléculas de complejo mayor de clase 2 y de moléculas coestimuladoras B7. Bueno, hasta acá llegamos con estos temas. Recuerden que cualquier duda ustedes me pueden mandar a mi email y apenas pueda les voy a ir respondiendo. Espero que estos temas se hayan entendido. Realmente esa fue la intención, y un gran cariño para todos.